A inicios de la década de los 90, la paz de Noruega se vio interrumpida por algunos sucesos violentos ligados a la escena del black metal. La radio, la prensa y la televisión le dieron una gran notoriedad a estos acontecimientos, y un movimiento cultural que se había mantenido underground estaba en boca de todo el mundo. Pero una de las cosas que más generó impacto entre las personas cristianas y conservadoras fue la quema de iglesias, cuando los paisajes noruegos se iluminaron con las estructuras de estos monumentos ardiendo en llamas. El 6 de junio del año 1992, la iglesia Fantoft, ubicada en Bergen y considerada como un tesoro arquitectónico desde el siglo XII, fue incendiada, quedando reducida a cenizas y escombros. Las autoridades no encontraron rastro alguno de quién pudo haber sido el responsable, y se determinó que fue accidental, especulando que la causa habría sido un rayo o una falla eléctrica. Muy poco se sabía entre la sociedad noruega sobre aquel subgénero emergente llamado black metal, ya que estaba orientado a un público muy específico, así que en primera instancia nadie relacionó este suceso con los jóvenes amantes de este tipo de música. No obstante, varias iglesias fueron incendiadas durante los meses siguientes, y a esto se sumó la profanación de algunas tumbas, por lo cual las autoridades empezaron a sospechar que no se trataba de casos aislados, y lo ocurrido parecía estar relacionado con algún tipo de secta satánica. Entre quienes gustaban del black metal en ese país ya se tenía la sospecha de quién era el responsable de lo que estaba ocurriendo: Varg Vikernes, que se convirtió en una de las personas más influyentes de la escena. Él era uno de los que más mostraba desprecio hacia el cristianismo y una clara intención de hacer algo para que el pueblo noruego recuperara sus raíces culturales. Hasta ese momento, Euronymous se había mostrado como un líder y alguien respetado, pero con lo que Varg había hecho dejaba ver que se tomaba muy en serio su ideología, con hechos más que con palabras. Según Varg relató, la motivación principal de los jóvenes involucrados en la quema de iglesias fue el nacionalismo y el paganismo, ya que consideraban el cristianismo y estos monumentos como parte de la historia de los invasores, que construyeron sus iglesias donde antes habían monumentos paganos, esto con la intención de borrar los rastros de la cultura de los antepasados de ese país. Según está escrito en la biografía de Burzum, la cual se encuentra en su página oficial, Varg Vikernes creció leyendo cuentos tradicionales escandinavos, en los cuales los dioses paganos eran representados como seres malvados por orden de la Inquisición. No se sentía identificado con los personajes cristianos que se mostraban como héroes. Por otra parte, sintió gran interés por los vikingos, quienes saqueaban aldeas y quemaban iglesias en busca de tesoros. Si bien la sociedad estaba alarmada por lo que estaba ocurriendo con estos monumentos, no se tenía claro quiénes eran los responsables. Sin embargo, la prensa quiso ir unos pasos más allá para llegar al fondo de estos hechos, interesándose en el black metal. Para ese momento, el sello de Euronymous estaba prácticamente en quiebra, y Varg cuenta que tuvo que prestarle dinero para lanzar el disco debut de Burzum en 1992. A pesar de lo frustrante que esto resultaba y de las pocas alternativas que tenían, querían seguirlo intentando, por lo cual acordaron que Varg Vikernes diera una entrevista para la prensa que mostró interés en el black metal, y de esta forma conseguirían difusión en los medios. Así que bajo el seudónimo con el cual era conocido, el conde Grishnak accedió a dar una entrevista anónima en enero de 1993, en la cual exageró bastante sobre todo lo que estaba sucediendo en torno a este tipo de música y la quema de iglesias. Afirmó que había una especie de secta o grupo organizado que estaba detrás de estos hechos. A este lo denominó como el círculo interno, pero lo que dijo era una exageración de la realidad y una broma al entrevistador, quien se tomó muy en serio todo lo que Varg había dicho, a tal punto que dio aviso a las autoridades y al día siguiente arrestaron al joven músico. Además de esto, publicaron un artículo en la prensa en el cual se hablaba de dicha entrevista. Para ese momento, Varg estaba en la cárcel y no pudo aclarar que todo esto era simplemente para llamar la atención de los medios. Según Vikernes, lograron su objetivo,
Pero Euronymous, en vez de aprovechar que los medios estaban hablando del black metal, prefirió cerrar la tienda porque sus padres consideraron que la imagen que estaban reflejando no era muy conveniente. Cuando fue puesto en libertad, estaba muy enfadado con el líder de Mayhem, ya que pasó 6 semanas bajo custodia, y a pesar de que mucha gente se interesó en la tienda de Euronymous, se encontraron con que estaba cerrada. A raíz de esto, la amistad entre ambos se vio afectada notablemente, ya que Euronymous sentía que estaba perdiendo respeto dentro de la escena por lo ocurrido. A pesar de ello, aún tenían cosas pendientes referentes a la música, y en marzo de ese año, bajo el sello Death Like Silence, Burzum lanzó el EP titulado Aske, que había sido grabado el año anterior, y cuya portada es una imagen de los restos de la iglesia Fantov. Esto daba aún más peso a lo que Bark había dicho en la entrevista, y era el principal sospechoso del incendio de esta iglesia. No quería tener nada más que ver con Euronymous, así que empezó a trabajar por su propia cuenta. Sin embargo, según él mismo afirmó, se dio cuenta de que el líder de Mayhem pensaba atentar contra su vida, porque consideraba que por su culpa había perdido liderazgo. Tal teoría la pudo confirmar en una ocasión que el guitarrista Snorre Rush le dejó escuchar lo que Euronymous decía sobre él en una llamada telefónica. Finalmente, Bark Vikernes asesinó a Euronymous el 10 de agosto de 1993, y ese fue el acontecimiento que hizo que el black metal tuviera mucha más notoriedad. La noticia le dio la vuelta al mundo, y consigo el tema de la quema de iglesias, que desde entonces es algo inherente a la historia de este subgénero. Bark fue condenado a 21 años de prisión por el asesinato de Euronymous e intentar quemar la iglesia Sturepwyd, el incendio de la capilla de Holmenkollen, suceso en el cual estuvieron involucrados Faust y Euronymous. Incendiar la iglesia de Asane, por la cual también se encontró culpable a Jorn Tonsberg, y la iglesia de Scholt en complicidad con Samot. Inicialmente, Bark era sospechoso de ser el responsable del incendio ocurrido en la iglesia de Fantov. Sin embargo, no se determinó que fuera culpable de este hecho, y los incendios que se le atribuyeron fue porque los miembros de la escena que participaron en la quema de iglesias confesaron lo que había ocurrido. También se le imputaron cargos por tener en su poder 150 kilos de explosivos, munición y detonadores en su apartamento. Mucho se ha especulado sobre esto, y supuestamente tenía planeado usar este material para hacer explotar la catedral de Nidaros. Entre 1992 y 1995 en Noruega ocurrieron incendios en varias iglesias, tanto accidentales como provocados, pero legalmente solo 4 de estos se relacionaron con los jóvenes de la escena del black metal. No obstante, debido a la imagen que tenía este tipo de música en ese momento, las personas lo señalaban como el responsable de otros incendios, como el de la iglesia metodista Sunt en el año 1992, suceso en el cual falleció un bombero que intentaba controlar las llamas. Se consideraba que si bien no era el directo responsable de otros incendios, aparecieron jóvenes imitadores de su conducta y su ideología, la cual los medios relacionaron con el satanismo. Sin embargo, Bark siempre ha dicho que la motivación principal era el paganismo. En su libro titulado Barksmal habla más a fondo sobre este tema, y en una parte afirma lo siguiente: por cada 10 iglesias reducidas a cenizas, un pagano es vengado. Por cada 10 sacerdotes o francmasones que cuelgan el hábito, un pagano es vengado. Hay mucho por vengar, no porque nosotros los paganos creamos que es algo entretenido, sino porque se lo debemos a nuestros orgullosos antepasados. Debemos vengar su miseria y la miseria que nos provoca el pensar cómo nuestro pueblo fue maltratado. Bark afirma que cuando fue condenado no se basaron en ninguna prueba real de que él fuera el responsable de lo ocurrido en estas iglesias, y únicamente tuvieron en cuenta el testimonio de quienes confesaron que fueron partícipes de estos hechos. Sumado a esto, le dieron la máxima condena en Noruega, como una forma de enviarle un mensaje a aquellos que estaban atentando en contra de las iglesias en ese país, principalmente a los jóvenes de la escena del black metal. Los sucesos ocurridos en esta época son de los más impactantes y a la vez interesantes de la historia de la música,
Y cada vez que han ocurrido incendios en iglesias, a más de uno se le viene a la mente lo que pasó en Noruega y la imagen de Varg Vikernes, quien se convirtió en una de las personas más influyentes y nombradas del black metal. Si el video te gustó, te invito a darle like, compartir y suscribirte. También a que me sigas en las redes sociales y actives las notificaciones del canal, para que no te pierdas ninguna actualización. Un saludo y hasta el próximo video.